Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a este espacio denominado Innovatalk, esta estrategia creada por el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, en donde semana con semana llevamos hasta ustedes, les acercamos de la viva voz de los divulgadores o de los creadores de ciencia, tecnología e innovación, pues el conocimiento en el que ellos son expertos. El día de hoy estamos muy contentos de recibir al maestro José Manuel Posada. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Ya listos para platicar de divulgación de la ciencia. Perfecto, claro que sí, aquí en el estado de Hidalgo y de parte de Sinova le damos la bienvenida. Me permitiré leer un poco acerca de su semblanza. Él es físico por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en ciencias por el Instituto Politécnico Nacional. Trabajó en Universum como jefe de salas y en el Instituto de Ingeniería de la UNAM como jefe de comunicación. Ganó el primer lugar del Concurso Nacional de Periodismo y Divulgación Científica del CONACYT en 2010. Ha impartido más de 700 conferencias y más de 90 cursos de educación formal, física, matemáticas y divulgación de la ciencia, principalmente en universidades como la UNAM, la UDG, la UAM y la Universidad Veracruzana. Ha colaborado en diversos proyectos educativos para la UNAM, la Universidad Veracruzana, el INEA y la SEP. Ha participado en más de 45 libros como autor, coautor, revisor y editor para 15 editoriales distintas. Sus últimos textos como autor son Física del Sistema de Telesecundaria de la SEP para el periodo 2019-2020 y Física 1 y 2 de la editorial EK. Asimismo, fue editor de la Gaceta del Instituto de Ingeniería por más de 50 números y tiene más de 120 publicaciones en revistas. Fue articulista de ciencia y desarrollo durante varios años y publica seguido en revistas como Ves, que pues bueno, todos los conocemos, y El Correo del Maestro. También es fotógrafo, donde ha obtenido 17 reconocimientos. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Le recordamos a todo el público que nos ve a través de la plataforma Zoom y en redes sociales que puede realizar sus comentarios y sus preguntas a través de la caja de preguntas y respuestas o en los comentarios. Maestro, le cedemos el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Carlos Manuel, y a toda la gente del estado de Hidalgo por la invitación. Para mí siempre es un placer aceptar este tipo de invitaciones porque me encanta platicar con la gente sobre una de las cosas que más me gustan en la vida, y no solamente me gustan, yo creo que iré un poquito más allá, me apasionan, tanto que le dedico mucho tiempo de mi tiempo libre a la divulgación de la ciencia, inclusive no solamente como profesionista de la divulgación de la ciencia, es decir, que parte de mis ingresos son justamente en este quehacer, en esta actividad, sino que también lo dedico de tiempo libre. Me gusta muchísimo leer, ver documentales, platicar con la gente de divulgación de la ciencia. Y en este caso voy a platicar de algunos libritos de divulgación de la ciencia que a mí me gustan muchísimo. Y voy a, creo, desmitificar algunas cosas o algunas ideas que muchísima gente seguramente tiene sobre la divulgación de la ciencia por el tipo de literatura o de libros que le han caído en las manos y que a veces no son, quizás, los mejores cuando estamos hablando de divulgación de la ciencia como una actividad para el público en general. Muchos de nosotros, creo, conocen los libros de divulgación de la ciencia clásicos, en donde se centran principalmente en la transmisión de conocimientos, ¿no? En la transmisión del álgebra, si estamos hablando de matemáticas, en dar datos, números, estadísticas del universo, si estamos hablando del sistema solar, de la expansión de todo el cosmos, en de tamaño de los genes, de las moléculas del ADN, si estamos hablando de biología, etcétera. Ese tipo de divulgación de la ciencia, que es muy común, se centra, como ya les dije, en transmitir conocimientos bajándole el nivel. Es una forma en que se suele expresarse los investigadores, los científicos o los escritores de ciencia que escriben en este tipo de formatos. Pero existen otros tipos de divulgación de la ciencia. Por ejemplo, existe divulgación de la ciencia como novela, existe divulgación de la ciencia como teatro, existe divulgación de la ciencia como poesía, y existen otros tipos de divulgación de la ciencia también ligados a la literatura, que se centran, por ejemplo, en contar historias, en contar historias que en muchos casos son historias personales, lo que le da un toque especial a los textos que uno va leyendo. No solamente entonces estamos
centrándonos en transmitir conocimiento científico o del contexto en que se crea el conocimiento científico, como historia de la ciencia, todo el ambiente socio, cultural, económico, político, militar en que se desarrollan las investigaciones. No solamente se centra en eso, sino también en historias, y muchas de esas historias pueden ser historias personales de quien está escribiendo el libro. Y esto es justamente de lo que les voy a hablar. Les voy a hablar, leer algunos parrafitos de historias, perdón, de historias personales, de libros de divulgación de la ciencia que son extraordinarios, en donde se compagina el conocimiento científico y la información científica que quiera dar a conocer con vivencias de los autores. En muchos casos a mí me parecen muy emotivas, que nos puede llevar, sin mentirles, de la risa al llanto de un capítulo a otro. Y eso es poco, es algo que se conoce poco. Generalmente cuando uno escucha divulgación de la ciencia, no se imagina que puedes reírte o puedes llorar con un texto, aparte, desde luego, de adquirir conocimiento científico. Fíjense, les traje varios libritos, a ver cuántos nos da tiempo de platicar y de leer. Voy a empezar con este. Se llama La elefanta que no sabía que era una elefanta. Y la autora es Laurette Brightman. Ella empieza a hablar justamente de comportamiento animal. Recuerden que los que estudian el comportamiento animal se le llama etólogos. Ella eventualmente fue etóloga, es etóloga, y se dedica a algo muy particular, a analizar el comportamiento animal de especies o ejemplares de especies que tienen problemas mentales. Es algo muy extraño. Uno pensaría que los problemas mentales son solamente propios del ser humano, pero no. Ella se dio cuenta que justamente muchos ejemplares de especies como elefantes, de ahí el título justamente del libro, loros, obviamente chimpancés, bonobos, homínidos en general, perros, gatos, pueden tener problemas mentales. Y se dio cuenta de los problemas mentales por una vivencia personal que la platica al inicio del libro, que es que adoptó un perro que se llamaba Oliver. Entonces, adoptó al perro en una época, desde luego, reciente, hace como 20 años, en estas épocas que estamos modificando nuestras actitudes ante los animales. Estamos viviendo una época de muchos cambios, solamente que no nos damos cuenta a veces porque estamos dentro del propio cambio. Cuando pase mucho tiempo nos vamos a recordar justamente estos años, no solamente por la pandemia y otras cosas negativas, sino como también como una época de reinterpretación de cómo vemos a los animales. Resulta que nosotros vemos a los animales cada vez más cercanos a nosotros y con características que se asemejan mucho a lo que nosotros tenemos, como el uso de herramientas. Algunas especies usan herramientas, manejan idiomas, lenguaje. Muchos animales tienen lenguaje. Muchos animales, además, se les puede caracterizar con comportamientos morales o éticos que parecía que nada más eran propios del ser humano, pero no, también lo tienen, como algunos homínidos. Y resulta que también muchos animales tienen problemas mentales. Entonces platica al principio que adoptaron este perro, ella y su pareja, y poco a poco se fueron dando cuenta que tenía problemas mentales, que empezaba, por ejemplo, a perseguir moscas que no existían. Si alguno de ustedes tiene perros, se ha dado cuenta que las de raza grande, sobre todo, cuando ven una mosca empiezan a perseguirles, parte de su comportamiento, es un comportamiento, por decirlo de esta manera, natural. Pero el perro que ellos adoptaron, Oliver, no perseguía moscas reales, imaginaba las moscas y las empezaba a morder, las empezaba a perseguir. Y ella se sorprendió mucho, dijo, ¿a poco mi perro está alucinando? Aparentemente sí. Luego, cuando ellos salían de casa, ella y su pareja, y regresaban, el perro hacía mucho desorden, más del normal, que generalmente solo hacen los cachorros. Los muebles estaban rotos, los zapatos estaban rotos, los libros estaban mordidos, y un día dejaron una cámara para ver qué lo estaba sucediendo, cómo se comportaba Oliver cuando ellos no se encontraban ahí, y descubrieron que el perro se ponía muy mal, como si fuera esquizofrenia, justamente cuando ellos no estaban. Poco a poco empezaron a tratar de adaptarse para que el perro no tuviera problemas muy graves, pero a veces no se podía, no se podía, y un día que tuvieron que salir de viaje y le encargaron el perro a una persona solamente para que lo fuera a ver de vez en cuando, les avisó
que el perro tristemente se había aventado por la ventana del edificio donde vivía y se había matado. Terminó muerto el perro. Previamente, otro aviso de lo que aparentemente era un suicidio. Es una historia muy triste con la que empieza al principio, y quienes tengan mucha familiaridad con los animales, les va a llegar mucho las primeras páginas de este libro. Y les voy a leer cómo termina ese primer capítulo y cómo ella reflexiona justamente para interesarse por el comportamiento animal. Posteriormente, les advierto un poquito, les aviso para que se entienda este final. Ella se separó de su pareja, que llegó a tener problemas con esta pareja también debido al comportamiento del perro. En fin, son problemas, digámoslo de alguna manera, familiares. Dice, ahora ya hace más de 6 años que Oliver murió, pero cuando pienso en él todavía me duele. Seguro que Jude le pasa lo mismo, su pareja, pues ya no hablamos más de esta clase de cosas. En realidad, ya apenas hablamos. Nos divorciamos al año siguiente de la muerte de Oliver y al cabo de varios años dejó de responder a mis llamadas. Oliver y al cabo de a mis llamadas. No puedo decir que rompiéramos por lo ocurrido, mentiría, o al menos no estaría diciendo toda la verdad, pero creo que si Oliver hubiera vivido, no habríamos roto cuando lo hicimos. Los perros tienen una forma de unir a las personas, incluso a las que ya se están separando. Ahora me siento como si fuera por ahí con varios espacios vacíos en mi corazón. Uno tiene la forma de perro y por lo menos hay otro más con la forma de hombre. Y sin embargo, a lo largo de los 6 años desde que Oliver murió, me he vuelto a enamorar de media docena de elefantes, varios elefantes marinos, un grupo de gorilas, una cría de ballenas, un par de ardillas que hace mucho que murieron, y un puñado de hombres y mujeres que entraron en mi vida como si los hubiera arrastrado hacia mí con unas correas invisibles. Aunque no estoy seguro de si hubiera conocido a alguien de estos seres por Oliver, si estuviera con vida, las pérdidas y las despreocupaciones hacen esto por si tú eres desafortunado. Antes de que te des cuenta, tu dolor te ha hecho abrirte al mundo. Esto es lo que a mí me ocurrió. Un perro con ansiedad me introdujo en el reino animal y todo esto se lo debo a él. Y ahí se arranca a hablar del comportamiento animal y problemas mentales. Es una vivencia muy personal de un perro que se suicidó, que ella adoptó y que eventualmente pues le marcó la vida. Y de este tipo de literatura que muy poca gente conoce, que es divulgación de la ciencia, porque enlaza vivencias personales, literatura, narrativa muy bien escrita, conciencia, es justamente lo que les traigo. Empecé un poquito triste, quizás. A mí me gusta mucho este libro, desde luego, porque yo soy del grupo de gente que ha reinterpretado a los animales, que los entiende diferentes. Yo tengo varios animales en la casa y desde luego ya no los veo como los veía mi papá, por ejemplo, a mi edad, o mi abuelo a mi edad, ¿no? Hace 30 años o hace 60 años. Hemos cambiado la forma en que vemos a los animales y este es un caso extremo, por ejemplo, de lo que ahora llamaríamos perrijos o gatijos, ¿no? Pero este es un libro bellísimo sobre el comportamiento animal, lleno de comentarios y vivencias narrativas personales. Para quitarles, si es que se pusieron tristes como yo, va ahora la contraparte. Este es otro libro muy bonito. ¿Por qué el espacio huele a parrillada? De Tim Peake. Tim Peake es un astronauta inglés, británico, que estuvo en la Estación Espacial Internacional en 2015. Recuerden, la Estación Espacial Internacional es este laboratorio que está orbitando la Tierra desde hace 21 años y donde se realizan una serie de experimentos en conjunto con astronautas de varias nacionalidades. Entonces, van y vienen astronautas a la Estación Espacial Internacional, o cosmonautas, si es que son rusos. Recuerden que los astronautas son de la parte occidental del planeta y cosmonautas de la parte de Rusia.
Y entonces van y vienen, está permanentemente habitado. A veces hay 3 astronautas en la Estación Espacial Internacional, a veces hay 4, a veces hay 8. Están 3, 4 meses, realizan experimentos, se regresan, etc. Y Tim Peake fue muy famoso en Inglaterra porque fue el primer astronauta inglés que estuvo en la Estación Espacial Internacional. Entonces, como era muy popular en Inglaterra mientras estuvo allá, los 6 meses, la televisión inglesa hizo un programa semanal para que los estudiantes de Inglaterra le preguntaran a Tim Peake cosas del espacio. Y él en vivo, en el espacio, respondía. Entonces, este libro es una compilación de las mejores preguntas que él considera que le hicieron durante su estancia y las respuestas que él dio. Es un libro de las vivencias personales justamente de Tim Peake en la Estación Espacial Internacional. Y te enteras de cosas padrísimas, ¿no? De cómo es el entrenamiento, cómo es el despegue de una nave espacial, cómo es la vida en una Estación Espacial Internacional que está orbitando alrededor de la Tierra y donde no se siente el peso de las personas ni de las cosas, que todo está flotando o que tiene que estar amarrado para que no flote. Y una de las preguntas, se las voy a leer, es la siguiente. ¿Cómo hace uno sus necesidades en el espacio? Eso le preguntó un niño. ¿Cómo hace uno popó y pipí en el espacio en pocas palabras? Y responde Tim Peake, esta sin duda es la pregunta que con más frecuencia me hacen los niños. Muy bien, aquí va la respuesta. Ir al baño en el espacio no es muy distinto de hacer nuestras necesidades en la Tierra, si bien es importante recordar algunas cosas. En primer lugar, disfrutamos de cierta privacidad, puesto que el baño es un cubículo más o menos del tamaño de la cabina telefónica. Obviamente el espacio en la Estación Espacial Internacional es muy pequeño y el baño es reducido. En el interior hay unas sujeciones para los pies que utilizamos para mantenernos estables. Tú te sientas en el baño, en el trono, y pones los pies en una especie de pantufla metálica que está fija al piso para que no empieces a volar. Imagínate que estás haciendo el baño y empiezas a flotar, ¿no? Entonces te fijan de esa manera. Orinamos en una manguera con un receptáculo cónico que tiene un interruptor a un lado. Te ponen una manguera en donde haces pipí para que absorba justamente los orines. Lo más importante es acordarse de accionar el interruptor antes de orinar, porque pone en funcionamiento un ventilador. Si no lo pones a funcionar, pues los orines se pueden quedar flotando como gotitas justamente en el baño. El concepto subyacente a un baño espacial es que en la ingravidez la corriente de aire es toaldeada y hace que todo se mueva en la dirección correcta. Una vez activada la succión en la manguera, basta con apuntar bien y, tal como les digo a mis hijos pequeños, intentar no salpicar. Me salto un parrafito porque aquí viene lo chistoso. Pese a tratarse de un procedimiento sin demasiadas complicaciones, el uso del baño en la estación espacial ha registrado sus incidentes. Un astronauta, a quien mantendré en el anonimato, me explicó que un día, tras ir al servicio por fuerza mayor, se giró para desprenderse de la bolsa en el contenedor de residuos sólidos y la encontró vacía. Es decir, hizo del baño y aparentemente dejó todo en el contenedor, todos sus excrementos en el contenedor, pero cuando se dio cuenta no estaba, ya no estaba ahí. Bastante convencido de que debía contener una porción de residuos metabólicos de tamaño considerable, había hecho bastante, se enfrascó en una búsqueda frenética del objeto liberado. No encontraba su caca, en pocas palabras. Como ocurre con la mayoría de los objetos que desaparecen en el espacio, se desvaneció en el aire hasta que 2 semanas después, durante el mantenimiento rutinario del baño, otro miembro de la tripulación protagonizó el destacable hallazgo de un cuerpo foráneo pequeño, duro y reseco, incrustado en un pequeño hueco cerca del filtro del aire regenerado. Y esta anécdota me sirve para la siguiente pregunta. La caca estuvo flotando 2 semanas en la Estación Espacial Internacional hasta que otro de sus compañeros la encontró y pues obviamente la tiró. Y la siguiente pregunta que les voy a platicar, que no la voy a leer, es ¿qué hacen con los residuos? Resulta que dice Tim Peake que los residuos se echan al espacio, se avientan al espacio, no tiene ningún sentido transportarlos en la Estación Espacial Internacional. Y eventualmente estos residuos, cuando entran a la atmósfera terrestre por la gravedad, se incendian, la fricción hace que se incendie. Y termina platicando. Así es que si ustedes algún día están con su pareja en una colina,
en el bosque, en un valle, viendo el espacio de noche, y ven una estrella fugaz y le piden un deseo, puede ser que sea la caca de un astronauta que se acaba de incendiar. De esto habla Tim Peake en Por qué el espacio huele a parrillada. Un poquito escatológica esta parte de la plática, pero quería cambiarles el semblante porque estuvo muy triste el inicio. Vamos, oye, Carlos, fíjate que no te pregunté, ¿quieres que atendamos algunas preguntas si las hay o la dejamos hasta el final? Como tú me vayas diciendo. Si gusta, bueno, hasta el momento ahorita no hay preguntas. Ah, Si ok, ok. llegase a haber una, yo se la hago hacer en el momento, pero si gusta mientras continuamos. Perfecto. Pues estos libros los leí con muchísimo gusto, que son justamente dictados por los anfitriones del Estado de Hidalgo, ¿qué es? Consejo de Tecnología, de Ciencia y Tecnología del Estado de Hidalgo, o algo muy parecido con nombre similar. Y la verdad son una delicia, son unos libros que yo no llamaría propiamente de divulgación de la ciencia, sino de periodismo de ciencia, porque tienen un trasfondo de un contexto social fuerte. Traen temas, tratan temas con alguna problemática social que se debe atender. Justamente, por ejemplo, todo lo que uno encuentra, prácticamente todo lo que uno encuentra del coronavirus, de la pandemia que estamos viviendo actualmente, pues es periodismo de ciencia, por esa carga social y esa problemática social que trata de atender. Y este libro es muy triste, la verdad es muy triste, nos platica por qué estamos perdiendo una especie del Golfo de California que se llama vaquita marina, de la cual ya nada más quedan poquitos ejemplares, algunas decenas. Y es un problema tan complejo que tal vez no tenga solución. Y eventualmente vamos a perder a todos los ejemplares y vamos a perder una especie, los mexicanos, porque es una especie endémica que solo habita en este país, en nuestro país. Y todo el libro habla justamente de esta problemática. Esta Brooke Bessesen, la autora, fue directamente a hacer trabajo de campo al Golfo de California, en donde habita la vaquita marina, y el libro nos platica estas vivencias, todo lo que vivió en su investigación, en la problemática económica, del narcotráfico que está involucrado, de por qué la vaquita marina se está extinguiendo, que no es propiamente porque la están cazando a ella, sino que los pescadores están cazando a otra especie que se llama totuaba, y la vejiga de totuaba se vende en el mercado negro a precios muy grandes. Y cuando los pescadores con sus redes, como la que se ve aquí al fondo, esta es una red, atrapan totuabas, se llevan entre ellas a vaquitas marinas, que no tienen ningún provecho comercial, pero es consecuencia de la pesca de otra especie. Y como hay un negocio muy fuerte de dinero detrás, es difícil que los pescadores dejen de agarrar totoabas y por lo tanto es difícil de que se vaya a salvar la vaquita. Entonces es un libro muy triste en general. Es una problemática que hay que conocer, pero es una problemática muy, muy eh, triste, ¿no? Vamos a decirlo así. Estamos perdiendo una especie de los mamíferos marinos. Es el mamífero marino más pequeño que existe. Pero dentro de toda esta tristeza que platica aquí ella, habla de cosas padres de repente por personajes que conoce en su investigación. Y de esto quiero platicarles. Conoció justamente a este pintor, que es un conservacionista, también baja californiano, que vive justamente en la zona de la vaquita marina. Y les leo un par de parrafitos, algo que a mí me pareció inclusive poético. Leonardo González Rodríguez es un padre de mediana edad, un conservacionista tranquilo pero confiado que recientemente convirtió su casa en un ecomural. Cuando lo conocí llevaba 3 meses pintando un poco cada mañana. Por encima de nuestras cabezas, desde las vigas del techo se unían formando un pico, un icono de la tierra flotaba debajo del ojo de Dios, creando la sensación de que sus encantadoras marsopas, por no hablar de nuestro afortunado encuentro, estaba siendo observado desde lo alto. Mientras la joven esposa de Leo atendía a su pequeña hija, rodeados por cachorros en el jardín, le pregunté si la defensa de las vaquitas no lo ponía nervioso a veces. Es muy riesgoso
estar del lado de la defensa de las vaquitas porque en realidad te pones en contra de muchos intereses económicos. Y eso le está preguntando, si no le pone nervioso estar defendiendo a las vaquitas marinas. Me respondió que no, su comunidad es neutral sobre el tema, no es mala, no es buena, no es importante. Sus vecinos no tienen tiempo para un animal que para ellos es fantástico, es decir, imaginario, y no les interesa lo suficiente como para preocuparse por el mito, si el mito es verdad o mentira. Muchos creen que la vaquita marina simplemente es un mito porque ya se ve tan poco que muchos no conocen los ejemplares y creen que verdaderamente nunca ha existido, cosa que obviamente es falso. La vaquita marina existe, pero ya va a dejar de existir aparentemente. En ocasiones algún pescador se ha detenido a preguntar qué tipo de animal es ese que pinta, la vaquita marina. ¿Qué es? No es necesario decir que Leo es creyente. Sus ojos cafés brillaban mientras me expresaba sus pensamientos acerca de la divinidad de la naturaleza y se abrieron como platos cuando compartí con él la historia de mi encuentro con la vaquita durante el recambio, que fue una técnica que estuvo utilizando. De hecho, mientras hablábamos y hablábamos, parecía sinceramente entusiasmado por haber encontrado un espíritu afín y me recordó un dicho de México: Dios los cría y ellos se juntan. Conocer a Leo fue un regalo del cielo. Y sigue platicando de Leo. Entonces, a pesar de todas las historias tristes de lo que está sucediendo con la vaquita, este libro está lleno de pasajes como el que les acabo de contar por los personajes que va encontrando durante su investigación. Es un libro muy conmovedor, lo recomiendo ampliamente, obviamente con todas las salvedades que les acabo de comentar, por la temática que es un poquito fuerte, la pérdida, la extinción de una especie en particular. Si me quieres interrumpir, Carlos, cuando gustes, padrísimo. Si no, pues yo le sigo. Claro que sí, maestro. No, pues realmente tenemos muchas felicitaciones por parte del sistema CCIT, aquí de varios municipios de aquí de Hidalgo. Hay muchos comentarios positivos, muchos saludos a usted por parte de CCIT Atitalaquia, Chapulhuacán, etcétera. Pero, pues muchas gracias. Cuando ya haya un comentario pertinente a lo que nos menciona, se lo haré saber. Padrísimo, muchas gracias. Para quienes nos están acompañando y empezaron a seguirnos un poquito después del inicio, estoy platicando de algunos libros de divulgación de la ciencia que no son como los tradicionales, como los que la mayoría de la gente conoce, en donde se centran solamente en la transmisión de información científica o del contexto de la información científica, como historia de la ciencia, filosofía de la ciencia, o la vida de los científicos contado por otros, sino que tiene una fuerte, que traen fuertes cargas emotivas porque los autores, muchos de ellos científicos, narran vivencias personales, historias personales, y eso lo enlazan con el tema que están tratando, lo cual lo hace pues, una lectura deliciosa, en muchos casos muy alegre, depende obviamente de lo que nos estén platicando, y en muchos otros casos muy triste, como algunos de los dos ejemplos que ya platiqué, de los 3 libros que llevamos hasta ahorita. Y este es uno de mis favoritos, La memoria secreta de las hojas, de Job Jarren. Es un extraordinario libro que yo leí hace como 3 años por primera vez. Lo releo seguido y releo algunos párrafos en particular porque me sigue conmoviendo mucho. Job Jarren es una bióloga que estudia algo que la mayoría de nosotros nos podría parecer aburrido: las hojas de las plantas. No parece un tema pegador, inclusive. Uno generalmente cuando estudia o lee por gusto cosas de biología, pues estudias comportamiento animal, de los chimpancés, los gorilas, estudias cosas de genética, no sé, vas por ahí, pero las hojas, pero resultó que este libro fue extraordinario, es extraordinario. Y empieza platicando Job Jarren de cómo se hizo científica, de cómo fue su vida de niña, en una familia pobre de Estados Unidos, con pocos recursos, con cierta lejanía con sus padres, no hubo mucha afinidad con ellos, de cómo ella tuvo que trabajar durante sus estudios universitarios en un hospital
haciendo bolsitas con los medicamentos para que comieran, para que los pacientes les llegara justamente el paquete, en un trabajo aburrido para ella, que es una persona muy brillante, pero todo es orillado por la falta de recursos. Eso es justamente el inicio del libro. Empieza a hablar algo muy personal sobre, no pobreza propiamente, pero sí un contexto en donde no había mucho dinero, a pesar de que sus dos padres eran personas bastante preparadas. Y termina ese capítulo, o casi el final del capítulo, hablando de algunas cosas que ha logrado hacer en los laboratorios en donde ha trabajado y del ambiente que ha creado en los laboratorios a pesar de esa infancia que puede ser un poquito dura. Déjenme leerles un par de párrafos de cómo Hope Jarre habla de su amor por los laboratorios vinculado con la vida que ha llevado o que llevó de niña por todos los problemas que tuvo. Mi laboratorio es un lugar en el que las luces siempre están encendidas. No tiene ventanas, pero no son necesarias. Es autosuficiente. Es un mundo en sí mismo. Mi laboratorio es privado y a la vez familiar, habitado por un reducido círculo de personas que se conocen muy bien. En mi laboratorio me pongo el cerebro en las manos y hago cosas. Es donde me muevo, donde estoy en pie, donde camino, me siento, traigo, llevo, subo y trepo. Mi laboratorio es una buena opción cuando no puedo dormir porque hay muchas cosas que hacer en el mundo. Mi laboratorio es un lugar en el que es importante no hacerse daño. Ahí se han adoptado normas y pautas de comportamiento para mi propia protección. Me pongo guantes y gafas y zapatos cerrados a modo de armadura para protegerme contra cualquier desastroso horror. En mi laboratorio todas mis necesidades están gratamente satisfechas con lo que tengo a mi disposición. Los cajones están llenos de cosas que podrían resultar útiles en algún momento. Todos los objetos, incluso los más pequeños o raros que se puedan encontrar, están ahí por alguna razón, aunque no sepamos todavía para qué los vamos a utilizar. Y fíjense cómo cierra. Qué párrafo, para mí, de los más bonitos que trae el libro. Mi laboratorio es un lugar en el que mi sentimiento de culpa por todo aquello que no hice queda sustituido por las cosas que estoy consiguiendo hacer ahorita. La falta de atención a mis padres, las tarjetas de crédito sin crédito, los platos sin lavar, las piernas sin depilar, todo ello resulta insignificante en comparación con el hermoso descubrimiento al que en estos momentos consagro mi tiempo. Mi laboratorio es el lugar en el que puedo seguir siendo la niña que todavía soy. Es el espacio donde juego con mi mejor amigo. Ahí puedo reírme y puedo ser ridícula. Puedo pasarme la noche entera analizando una piedra de más de 100 millones de años simplemente porque necesito saber de qué está hecha antes de que salga el sol a la mañana siguiente. Ninguna de esas obligaciones incomprensibles que nos impone en nuestra vida adulta, la declaración de la renta, el seguro del coche, las citologías periódicas, ni una sola de ellas tiene importancia cuando estoy en el laboratorio. No hay teléfono, por lo tanto no me siento molesta si alguien no me llama. La puerta está siempre cerrada y yo conozco a todas las personas que tienen llave. El mundo del exterior no puede colarse en mi laboratorio, así que no es extraño que este se haya convertido en el lugar en el que puedo ser realmente yo misma. Qué bonito, una persona hablando de su laboratorio, una científica hablando de que el lugar en donde ella es verdaderamente es su laboratorio y todo su pasado, su vida triste, sin recursos, su infancia y juventud sin dinero, separado, alejada de sus padres que no la comprendían, queda completamente olvidada cuando está en su lugar de trabajo, que es el laboratorio científico que ella misma ha creado. Aquí hay unas líneas también muy padres que dice, en mi laboratorio está prohibido que nos hagamos daño. Refleja justamente buena parte de lo que ella ha vivido, pero que en el mundo que ha creado de su laboratorio, ahí está prohibido que todos los que entren se hagan daño, porque ese es el espacio en donde justamente hay que crear, hay que investigar, hay que hacer ciencia. Lean a Hope Jarre, es una delicia. Si no la leen, por lo menos échenle un ojo en YouTube, hay varios videos de ella y de este librito, se llama La memoria secreta de las hojas, en donde ella narra muchas vivencias personales. Podría ser un caso de autobiografía científica. Es muy padre este libro. ¿Continúo?
Nos dice Por favor, Regina, maestro. Sí, ella así es. es el Justamente nos libro. encuentran comentarios. Emilio de la Cruz nos dice excelente libro, es el que estoy leyendo en este momento. Padre. Y tenemos ya alguna pregunta que nos dice en dónde se pueden conseguir estos libros, ya sea en su formato físico o digital. Sí, no, o sea, ahorita, fíjense, con el auge de las plataformas digitales de venta, pues es relativamente fácil conseguirlos. Yo generalmente invito a que sigan comprando quienes compran libros en físico, impresos, en las librerías de las ciudades o pueblos donde vivan, si es que existen, ¿no? Que es lo mejor para mantener una economía local más o menos a flote. Entonces, búsquenlos primero en las páginas web de las librerías de donde vivan, y si no los encuentran, pues váyanse a los sistemas de venta electrónico o que te llevan el formato físico a casa. Hay buenas librerías en México como Gandhi, El Sótano, etcétera, que tienen páginas de venta digitales y uno puede comprar los libros de formato electrónico que generalmente son mucho más baratos. Por ejemplo, un libro como este que puede costar alrededor de 300 pesos así físico, en formatos digitales, pues te puede costar 70, 80 pesos y lo tienes ahí en tu computadora. Entonces, esa es mi recomendación. Busquen primero en las páginas de las librerías de donde vivan, y si no lo encuentran, pues ya váyanse a las plataformas como de Gandhi, El Sótano o inclusive Amazon para que se los lleven a su casa, pero yo lo dejaría como segunda opción o como primera opción si quieren ver algunas razones medioambientales y no gastar papel y este tipo de cosas, y el formato electrónico es mucho más amigable con el medio ambiente. Pero bueno, esas son las opciones. Fíjense, estoy por decidir si les leo algo triste o algo alegre. Vamos por algo alegre porque si no me van a decir que nada más les amargué su hora de la comida. Steve Broussard es un paleontólogo muy joven que escribió este librazo que se llama Auge y Caída de los Dinosaurios. También es muy recomendable porque en todo el libro utiliza justamente el recurso que le estoy hablando, el de narrar historias personales mientras hace investigación científica, que en este caso es sobre dinosaurios, particularmente con los esqueletos de dinosaurios, porque es lo único que nos ha quedado. Los paleontólogos, recuerden, son los que buscan esqueletos, tanto de animales como de seres humanos, y a partir de ahí hacen investigaciones. Entonces, Steve Broussard particularmente busca dinosaurios, y en este libro nos platica cómo ha viajado por 30 países del mundo buscando esqueletos de dinosaurios. Polonia, Escocia, Portugal, Argentina, Estados Unidos, China, Marruecos, etc. Entonces, es un libro de aventuras. Yo creo que este es el más cercano que yo podría encontrar o definir como si fuera un... ay, se me fue la palabra del personaje de las películas que iba por el mundo con su sombrero, bueno, buscando artefactos arqueológicos. Ahora no me voy a acordar del personaje, pero es Indiana como un Jones. Indiana Jones, él es como un Indiana Jones moderno buscando esqueletos de dinosaurios. Y fíjense cuando hacen un descubrimiento, cómo lo narra, cómo escribe. Están en Portugal con un grupo de paleontólogos buscando justamente yacimientos de esqueletos. Y dice: después de aproximadamente una hora de prospectar juntos, decidimos separarnos. Me mantuve cerca de la base de las colinas, escudriñando los fragmentos de huesos que había dispersos por el suelo en un intento desesperado de encontrar su fuente. No tuve suerte, pero entonces oí una voz excitada que gritaba desde algún lugar de la parte superior de la cresta. Detecté un matiz de acento lírico portugués, de modo que tenía que ser Octavio, su amigo de Portugal. Me apresuré hacia el lugar donde creía que procedía aquella voz, pero ya no había ahí más que silencio. Quizás imaginaba cosas por el efecto de las malas pasadas del calor en el cerebro, pero al final vi a Octavio en la distancia, restregándose los ojos como alguien que se hubiera despertado en plena noche por una llamada telefónica.
tropezaba y daba un poco la sensación de ser un zombie. Trataba de una estampa bastante extraña. Cuando Octavio me vio, recuperó la compostura y se puso a cantar. Lo encontré, lo encontré, lo encontré, repetía una y otra vez. Sostenía un hueso con la mano. Lo que no tenía era una botella de agua y de pronto todo tuvo sentido. Había olvidado el agua en el coche. Mala cosa para un día tan caluroso, pero había encontrado el estrato en el que afloraban los huesos de anfibios. La combinación de júbilo y deshidratación había hecho que se desmayara por unos momentos, Octavio. Pero ahora estaba de nuevo consciente y solo unos momentos después Richard se había abierto paso a través de los matorrales para unirse a nosotros. Tras intercambiar abrazos emocionados y tocar nuestras manos, seguimos celebrando y rehidratándonos con cervezas en un pequeño café de la carretera. Y ahí sigue platicando. Así es todo el libro. Emocionante, de suspenso, detectivesco, como un paleontólogo de primera, quizás de los más reconocidos en el mundo, que ha tenido unos 40 años, yo digo que es joven, comparado con mi edad es joven, pero te va llevando de emoción tras emoción, justamente con este tipo de relatos que son muy emotivos, no por divertidos, sino por los logros que va hallando. Él, entre otras cosas, es descubridor de nuevas especies de dinosaurios. Así de bueno es este investigador, Steve Broussard. Échenle un ojo a este libro. Y este es uno de los últimos que acabo de leer que me llegó muchísimo. Es de Sue Black, Todo lo que queda. Quizás es uno de los más emotivos que he leído. En 4 o 5 partes de este libro, de su lectura, que son más o menos de 300 páginas, sí tuve que ir por papel del baño para sonarme, porque puede ser muy triste. Sue Black es una antropóloga forense, es forense, es decir, se dedica al estudio de de muertos, de los muertos, de las personas que ya fallecieron, de esqueletos o de lo que quede, porque en muchos casos los muertos, los fallecidos, pueden tardar muchos años en que sean encontrados. Y ella es parte de su trabajo es justamente detectivesco en ese sentido para saber las razones por qué un cadáver falleció de tal o cual manera. Y es una de las forenses más reconocidas en el mundo. Es escocesa, tan reconocida que es invitada comúnmente a buscar las razones de fallecimiento de casos, por ejemplo, de desgracias como la del tsunami en Indonesia, que pasó hace como 15 años, en terremotos, en fosas, por guerras, como le sucedió en Kosovo, aparte de su trabajo justamente en Aberdeen, en Escocia, en donde ella analiza los cadáveres. Puede ser un tema inclusive perturbador para muchos de nosotros que estamos acostumbrados en nuestra cultura a entender la muerte de una forma diferente a como ella platica en el libro, que al final de cuentas trata de desmitificar la muerte. Les voy a leer algunos parrafitos justamente sobre lo que ella platica, porque no solamente desde luego habla de la ciencia, justamente del cuerpo y lo que va sucediendo cuando fallece alguien, sino de vivencias personales con los casos cercanos a su vida de muertos. Cuando murió su mamá, cuando murió su tío, cuando murió su papá, cuando va a fosas en donde hay decenas de cuerpos y todo eso lo relata de una forma muy emotiva. Les leo algunos parrafitos. Dice, fíjense si o no es poético. Morir es un sendero por el que no necesariamente caminamos, cruzamos el umbral solos. Nuestros mitos, fábulas y nuestra cultura nos inculcan nociones de cómo será la muerte y aquello que debemos esperar. Pero, ¿dónde está la evidencia de cómo será para mí o para ti? Es una transición increíblemente íntima y personal. Se trata al final de todo lo que conocemos, somos y entendemos. Y ningún libro de texto documental puede prepararnos para ello. Si no podemos tener injerencia alguna sobre esto, quizás no deberíamos perder nuestro preciso tiempo
preocupándonos por ello. Cuando venga, solo hay que experimentarlo. Y más adelante, habla de la muerte de su madre. Dice, déjenme ver que no me esté perdiendo. Acá está. Cuando mis hijas se despidieron de su abuela, les pedí que me dejaran un momento a solas con mi madre. Está ella frente al cuerpo de su madre que acaba de fallecer. Fui incapaz de pronunciar una palabra. No podía decirle que la amaba, que la iba a extrañar. Ni siquiera pude invocar las palabras necesarias para agradecerle. Ni mi madre ni mi padre me dijeron nunca que me amaban, aunque siempre supe que así era. La expresión de tales sentimientos nunca había sido parte de nuestro lenguaje familiar y manifestarlos ahora parecía demasiado ajeno de la actitud extraña y rígida que marcó el trato de nuestra familia. Además, tenía miedo de que si lo decía, comenzaría a llorar y no podría parar jamás. Y no quería que mis hijas me vieran tan afectada. Mi papel era ser la fuerte. Si pudiera, volvería y cambiaría cada detalle de mi despedida. Es un momento íntimo donde ella ya se está despidiendo del cuerpo de su madre, que acaba de fallecer. Están sus hijas donde les permite que vean a su abuela y luego ella platica lo que sintió, lo que vivió estando justamente enfrente del cuerpo. Y dice, no quise ponerme a llorar para que mis hijas no me vieran, pero después me arrepentí. ¿Qué importa que me hubieran visto llorar? ¿Qué importa? Después de todo, el último parrafito de este libro, que es muy triste, dice, después de todo, la muerte es una parte natural de la vida y la cultura occidental tiende a esconderla cuando quizás debería abrazarla y celebrarla. A veces, con nuestras mejores intenciones, procuramos proteger a nuestros hijos de la dura realidad, cuando tal vez podríamos estar preparándonos para enfrentar las situaciones con las que tendrían que lidiar en el futuro. Sé que no todos están de acuerdo con esta filosofía, pero para mí fue importante que mis hijas estuvieran ahí no solo para despedir a su abuela, sino para que cuando les tocara a ellos hacerse cargo de su padre y de mí, cuando ellos fallecieran, vieran que está bien reírse y estar de simples, y que nosotros preferiríamos que hubiera risas y canciones que corazones rotos y lágrimas. Tal vez algunas personas consideran que es respetuoso cantar algunas canciones alrededor del hecho de muerte de una madre, pero creo que ella, la mía, lo habría disfrutado enormemente. Es un libro, creo yo, necesario en cierta medida para nosotros los mexicanos que entendemos o sentimos la muerte de alguna manera, pero que ella desmitifica y es una de las grandes especialistas en el mundo, no solamente de forma científica, de temas científicos sobre la muerte, a final de cuentas es antropóloga forense, pero también recrea obviamente convivencias personales y trata de reinterpretar en los lectores una forma diferente de la muerte que ella lo ve como algo natural, como una continuación natural de la vida. Es un libro muy bonito, muy triste, que desde luego habla de ciencia, de la biología del cuerpo, de las células, de los huesos, de los tiempos de descomposición de cada uno de los órganos cuando falleces, etcétera, pero también tiene relatos íntimos, muy, muy conmovedores, sobre las muertes que ella ha vivido, como la de su madre que nos platica, de algunos de los cuerpos que le llevaban a su universidad para que ella los estudiara, de su tío, un tío que quiso mucho, desde luego de su papá también. Es un libro precioso, creo yo, que los pondrá tristes, pero yo creo que sería de los libros que más recomendaría actualmente, por ejemplo, a familiares, a mis sobrinas o amigos, porque a final de cuentas no todo se trata de buscar la felicidad simplona, como muchas películas o series de Netflix, sino de buscar otro tipo de sensaciones como los que genera Sue Black con este libro. ¿Alguna pregunta? Creo que quedan 10 minutos y no sé si echarme otro libro, otros dos libros, o atendemos algunas preguntas, pero yo lo que quiero es que se lleven la idea principal de esta charla, de que hay muchos formatos de comunicación de la ciencia. Y uno de ellos es contar historias, que es una forma muy bonita
y muy conmovedora que a muchísima gente le puede gustar. Así es, maestro. Pues seguimos teniendo muchos comentarios pues, muy positivos. Por ejemplo, Mirna Villanueva nos dice, gracias, Innova, por convidarnos esta charla tan gratificante. José Manuel, fiel su estilo, siempre provocador. Hoy nos va provocando asombro ante sus vastas lecturas, emoción enredada en las historias que convida y antojo de hacer propios a sus autores de divulgación preferidos. Gracias, saludos y admiración desde Tabasco. Miren, nos escribe desde Tabasco. Muchísimas gracias a Mirna, gracias y saludos a Tabasco, que Tenemos, es sí, sí, un sí, Edén. perdón. No, no, continúa. Tenemos una pregunta de Miguel Ángel Sánchez que nos dice, ¿qué opina acerca de la difusión de temas de origen científico sean eclipsadas por opiniones de artistas ajenos al mundo científico que a especialistas del tema? Y si podría dar un ejemplo en la situación de la actual pandemia. Ya, mira, ahí estaríamos cayendo no propiamente en en este formato de divulgación que es de contar historias, sino en algo más propio del periodismo científico porque está tratando una problemática social que es la pandemia. En general, no tengo nada contra los artistas, ni nadie debería tener nada contra los artistas. Inclusive, todo el mundo es libre de opinar, pero en este caso, lo que debe prevalecer es el respeto por los derechos humanos y el derecho a la salud y obviamente el derecho a la vida. Entonces, para informarnos bien, debemos de buscar las fuentes confiables porque estamos hablando de una enfermedad. En este caso, quienes hablen, no solamente artistas, sino cosas que vayan en contra de los derechos humanos, como el derecho a la vacunación, como el derecho al uso de mascarillas para la protección de la salud, pues hay que criticarlos, no censurarlos, porque llegaríamos ya a un punto de una convivencia poco democrática, con pocas libertades, pero sí confrontarlos y criticarlos. Entonces, esto es parte de la chamba de todos los ciudadanos que entienden estas problemáticas sociales desde un aspecto particularmente de los derechos humanos. Entonces, más bien la crítica es a los artistas, a cualquier persona que no vea la salud y la vida como prioridad. Inclusive, muchos científicos podrían caer justamente en este lado. Entonces, hay que unirnos todos y pelear para que todos se vacunen, por lo menos en los segmentos de población que ya está totalmente estudiado y que todos se protejan porque lo primero es la salud y desde luego la vida. Así es, así es. Nos pregunta Tomás Esteban Naranjo, con base en su experiencia, ¿qué tanto se valora la divulgación de la ciencia en México? ¿Tanto que se valora? Se valora, ¿qué tanto se valora? Mira, yo creo que poco, pero porque en general se valoran muchas actividades académicas, científicas, culturales, poco. Es parte justamente de este conjunto de actividades, vamos a llamarle culturales, porque la ciencia también es parte de la cultura, que tienen poco valor dentro de un país que tiene 130 millones de habitantes. Pero lo mismo pueden decir los poetas, por ejemplo, se valora poco la poesía, pues sí, lo mismo pueden decir los matemáticos, se valora poco las matemáticas, pues sí, lo mismo pueden decir los pianistas, se valora poco la música de piano, sí, porque es parte de un problema ya de muchos años, histórico desde luego, de países como México. Entonces, somos pocos dentro de la comunidad de divulgadores de la ciencia. Siempre que vamos a congresos o nos encontramos en eventos, nos saludamos los mismos de hace 20, 25 años. Desde luego, obviamente hay nuevos, no estoy diciendo que nos mantengamos siempre los mismos, pero por desgracia somos pocos. Entonces, el chiste es no dejarlo. Yo lo hago porque me gusta mucho la divulgación de la ciencia, me apasiona, y más bien la invitación también sirva a estos tipos de foros para quien le guste la ciencia, la comunicación de la ciencia, la literatura en particular, hable de sus gustos, en este caso como el mío, de textos de divulgación de la ciencia hermosos, conmovedores, para que más gente se acerque poco a poco a estos temas, ¿no? Claro, muchas gracias, maestro. En las redes sociales nos pregunta Fausto,
Maestro, muchas gracias. ¿Tiene algún otro libro que nos ayude a conocer la ciencia del espacio y el universo? Sí, no, tengo muchos libros en realidad. A ver, así a bote pronto, Las matemáticas y el cosmos de Ian Stewart, que es uno de los divulgadores de matemáticas más reconocidos en el mundo. Es inglés y es un libro de divulgación muy bonito, con un perfil ligeramente diferente al que estoy platicando. Por el título te darás cuenta que habla un poco más de matemáticas, sin embargo no utiliza prácticamente ecuaciones. Es un libro en formato de divulgación, con muchas metáforas, muchas explicaciones a detalle, pero es uno de los divulgadores mucho más reconocidos que hay en el mundo. Desde luego, las series de Cosmos, tanto la viejita de 1980 como las modernas de los años 2014, creo 2017, la última, no solamente que son de Carl Sagan, sino son de una extraordinaria divulgadora que fue su esposa, que se llamaba Anne Druyan. Son extraordinarios, ella es una escritora de primera. Entonces, si quieren conseguirse esos libros, que pueden ser caros impresos, o si no, vean las series de Cosmos, pues son maravillosas, ¿no? Eso también nos habla del universo. Y recuerden este nombre, Anne Druyan, que es una extraordinaria escritora de ciencia. Pues bueno, ya te di dos por ahí, te podría dar más, pero si quieren, como quedan poquitos minutos, otra pregunta si quieres, y ya cierro rápidamente con por lo menos las portadas de 3 libros que les traía para que también se los lleven como recomendaciones. Perfecto, claro que sí. Recuerden que esta plática va a quedar pues grabada para que vayan a las redes sociales de Sinova Hidalgo y pues si quieren escuchar nuevamente la descripción y de todos los libros de los que hablamos, ahí lo pueden hacer en Facebook y YouTube. Tenemos, bueno, una pregunta de Emilio de la Cruz nos dice, ¿hay alguna revista de ciencia que salga de los lineamientos tradicionales de divulgación de la investigación? Sí, hay varias, inclusive. Generalmente se entiende de una forma diferente por mucha gente qué es la divulgación de la ciencia. Muchas revistas y muchos libros entienden la divulgación de la ciencia como si fueran un tipo de comunicación parecido a las clases que nosotros llevamos en las escuelas, en donde simplemente se les baja el nivel. Entonces, cuando uno compra ciertos libros de divulgación de la ciencia, te das cuenta que son como clases del salón y no van en este perfil que a mí me gusta mucho, que es de contar historias. Entonces, creo que esa es la crítica de la pregunta que nos está diciendo, porque hay muchas revistas de divulgación que en realidad es como si estuvieran dando clases y uno que no es conocedor, por ejemplo, de temas de biología, de antropología, de genética, de química, pues se le hace complicado porque uno no es estudiante de eso, uno quiere que le cuenten cosas padres que pueda leer todo el público. Obviamente la mejor revista en este sentido es Cómo ves, de que cuenta historias, es parte de la escuela, de los libros que yo estoy platicando ahorita, de contar historias cuando lees divulgación de la ciencia, en este caso en formato de artículos, de ensayos cortos, más otras secciones que trae. Como ves, pues es la mejor en este sentido. Y ahora hay muchas revistas sueltas que no son propiamente especializadas en divulgación de la ciencia, pero que traen buenos artículos de divulgación de la ciencia, como la revista de la Universidad de México, desde luego Nexos, Letras Libres, que son de cultura en general, pero que traen buenos artículos de divulgación de la ciencia. Nat Geo, la revista es muy buena y aparte que trae una iconografía padrísima, trae unas fotos y unos diagramas que uno quisiera recortar la revista para enmarcarlos porque son fotos y dibujos bellísimos. Y hay unas revistas españolas también muy buenas, como el Semanal del País, que sale todos los domingos, que también trae cosas muy padres de divulgación de la ciencia. XL también, que es la revista semanal del ABC. Y pues bueno, por lo menos ya te dije 6 o 7 revistas en donde traen cosas de divulgación muy buenas. Estas las que te acabo de comentar, sí. Muchas gracias, maestro. Pues tenemos muchos comentarios. Agradecemos a todas las personas que se han conectado desde CITE Tepeocan, que estudian enfermería. Y también tenemos algunos docentes, y entonces a lo mejor ya para ir terminando, nos preguntan también si usted les pudiera recomendar un libro, pero ahora referente a las matemáticas. No, a las matemáticas, sí, ese es de mis fuertes a final de cuentas porque yo soy físico, matemático, por decirlo de alguna manera, aunque el título no lo diga así, y me gustan mucho las matemáticas.
Particularmente toda la obra de Ian Stewart, que ya les dije, no me quiero levantar porque no sea grosero ir por el libro, pero bueno, I-A-N-S-T-E, Stu, W-A-R, ¿no? Stewart. Creo que al final es con T. Ian Stewart. Tiene muchísimos libros de matemáticas muy padres, muy padres. Tiene por lo menos 10 que se consiguen fácilmente en México. En uno de biografías de grandes matemáticos, en donde una parte habla de la vida del matemático, otra parte de su obra. Hay unos muy, muy buenos. Se me van los títulos, pero en realidad todo lo que encuentran de Ian Stewart es bueno. Otro libro de matemáticas que me gusta mucho es, por ejemplo, La ecuación jamás resuelta, que habla de la historia de las ecuaciones de quinto grado, pero de una forma de narrativa como lo que estoy platicando, en donde habla la vida de grandes matemáticos como Evaristo Galois, que fue un joven que murió a los 21 años, pero que dejó un legado de álgebra tan grande que ahorita se le considera uno de los padres del álgebra moderna. Estoy hablando de principios del siglo XIX, Evaristo Galois, y Abel, un noruego que también murió muy joven a los 27 años por problemas vinculados a la pobreza, comía muy mal. Pero ese libro de la ecuación jamás resuelta, es un libro que te habla de matemáticas, de la historia de la resolución de las ecuaciones de quinto grado, pero aparte te va dando pasajes históricos y de la vida de los matemáticos involucrados que te atrapan hasta a la primera. Entonces, bueno, por lo menos ya les dije algunos, no quiero extenderme más para ver si te respondemos alguna que otra pregunta. Pues nos preguntan sus redes sociales, maestro, para estar al tanto de sus recomendaciones o de Sí, los programas que usted tenga como propios. sí, no, ¿Cómo los yo en podemos realidad, encontrar? muchísimas gracias. Yo, la única red social que ahorita tengo es Facebook y voy a compartir en el chat justamente mi página. Bueno, que en este caso es mi perfil, aunque también tengo una página y a partir del perfil pueden buscar la página. Voy a poner en el chat de aquí que estoy en Zoom, para que me amiguen quienes quieran con esos nuevos verbos que tenemos como prepagar, amigar, etcétera. Y yo prácticamente hablo de ciencia. De vez en cuando un poquito de política, de vez en cuando un poquito de música, pero el 80-90% de lo que platico en mis redes sociales es de ciencia. Ahí podemos platicar, convivir, interactuar y generalmente también una vez por semana, una vez cada 15 días, recomiendo algún libro que haya leído. Perfecto. Pues son más las preguntas, pero por cuestiones de tiempo, si gusta, pasamos a las recomendaciones que nos comentaron que Bueno, iba pues a hacer. vamos 2 minutitos ya por lo menos. Fíjese, otro libro muy bonito que habla de muchas experiencias y vivencias personales es S igual a E a la X al cuadrado, Sex, de Pérez Tupiñán, que es un español, particularmente catalán, que es un extraordinario divulgador de la ciencia, y en él habla, pues, justamente de la sexualidad humana, ¿no? Que va más allá de la reproducción, que se acerca justamente al placer, pero inclusive a cuestiones de mucho cuidado como las perversiones, y en donde él platica cosas bien padres, porque inclusive se prestó para hacer conejillo de indias de muchos laboratorios en donde hacen experimentos sexuales, como de excitación, por ejemplo, de que le ponen unas pantallas con algunas imágenes eróticas enfrente y le están midiendo sus pulsos cardíacos, qué tanto le crece el volumen del pene, y todo eso y lo platica de una forma tan padre que te empiezas a reír porque, pues, a final de cuentas, con nuestras neuronas espejos, pues nos vemos reflejados justamente en lo que sucede y pues te ríes, ¿no? Entonces, este es un extraordinario libro de vivencias en donde Pérez Tupiñán se prestó como conejillo de indias en varias experimentos sexuales. Y pues bueno, quien esté libre de pecados o de vida sexual activa, no activa, que tire la primera piedra. El tema por sí solo pues es muy, muy atractivo. No necesita mucho, pero está muy bien escrito. Muy padre escrito este. Otro libro, que es uno de los grandes divulgadores que existe en la actualidad, Siddhartha Mukherjee, o Mukherjee, no sé cómo se lo pronuncie él, porque es de origen indio. Se llama El Gen. Es un extraordinario libro. Es un libro muy, muy grande, muy grueso, donde habla justamente de la historia de la genética,
particularmente de la unidad de la genética que es el gen, pero empieza platicando una historia muy triste de su familia, muy triste, porque muchos casos de su familia han sufrido problemas mentales. Y empieza a platicar de los casos de su familia, de gente cercana a su padre, a sus primos, cómo se heredan en generación de los problemas mentales. En algún momento dice, bueno, por suerte yo libré esos problemas mentales. Y a partir de estas historias personales de las familias, de su familia, empieza y arranca a platicar del gen. Entonces, utiliza la narrativa de lo que estoy recomendando, que son las vivencias personales. Siddhartha Mukherjee, que tiene un libro también extraordinario que se llama El emperador de todos los males, donde habla del cáncer. Y uno más, ya con esto lo termino, de Neil deGrasse Tyson, que es uno de los divulgadores más famosos en la actualidad, y Avis Lang hablan de ciencia y guerra, pero curiosamente hablan de cómo estas dos actividades humanas han ido de la mano, uno para bien, otro para mal, porque dependen en muchos casos de los mismos artefactos de desarrollo tecnológico para desarrollarse. Tanto la ciencia como la guerra necesitan, por ejemplo, del análisis de luz infrarroja, de telescopios, de una serie de instrumentos, unos para matar o invadir y otros para obtener conocimiento científico. Entonces, en primera instancia uno creería que esto demuestra un poquito el gusto quizás mórbido de Neil deGrasse, pero es totalmente al revés. En realidad en él en este libro, uno se sorprende por la personalidad de Neil deGrasse, que quien lo haya visto en series, pues se sorprenderá por que puede ser muy chistoso, muy extrovertido, pero aquí presenta un perfil humanístico y de sensibilidad ante la guerra, porque empieza a hablar de la guerra de Vietnam cuando él era niño, y luego de otras guerras como la guerra del Golfo cuando ya era un científico consolidado, y cómo critica estas guerras cuando en su país, Estados Unidos, lo que abundaba eran los sentimientos patrioteros a favor de Estados Unidos. Entonces te das cuenta de otra personalidad diferente de Neil deGrasse a la que estamos acostumbrados, con una visión humanística sobre las guerras, en donde él las critica, pero desde luego donde no está ajeno a la realidad de que muchos desarrollos tecnológicos de la guerra han servido para la ciencia y viceversa. Pues bueno, por lo menos creo que recomendé unos 10 libritos del perfil de divulgación, uno de los perfiles de divulgación que más me gusta, que repito, y con esto creo que termino, es contar historias. Yo quería finalizar diciéndoles que es una pena a veces que muchos investigadores de otros lados, quizás mexicanos, no se animen a escribir este tipo de formatos y nada más se animen a escribir formatos de transmisión de conocimiento. Creo que muchos investigadores, y no es que todos, tienen obviamente una cantidad de conocimiento impresionante, pero también de experiencias que podían transmitir en libros de este estilo, que serían buenos libros y bestsellers, pero también, obviamente, no solamente su forma de pensar y las experiencias de lo que cuenta, sino también su forma de sentir. Entonces, es una pena que no haya muchos libros de este estilo de autores mexicanos y latinoamericanos, pero yo creo que es por desconocimiento. Esta es una muy bonita forma de hablar de ciencia cuando se junta el conocimiento científico, las experiencias personales y los sentimientos de quienes están escribiendo, porque lo contagian rápidamente a nosotros que somos lectores de esto. Pues muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta, la respondemos, y si no, pues yo con eso terminaría. Muchas gracias, maestro José Manuel Posada, pues por darnos esa perspectiva diferente, ¿no? A la divulgación, una perspectiva nueva a lo que a lo mejor estábamos pues acostumbrados. Esperamos que no sea la última vez que lo tengamos aquí en el Citnova, de verdad que es porque quedaron pues algunos temas, pero estamos muy gustosos de que nos vuelva a acompañar próximamente. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísima gente, a toda la gente de Sinova, a Renata, a Irma, y desde luego muchas gracias pues, a todos los que nos acompañaron, que sí veo que son bastantitos, por lo menos en el Zoom, no sé cuántos estén en las redes sociales, pero bueno, seguimos en contacto y sería un placer volver a participar con ustedes en cualquier otro tema de divulgación que a mí me gusta mucho. Hasta luego Claro y que cuídense sí. mucho, ¿eh? Muchas gracias, maestro, y les invitamos a todo el auditorio a que
pues siga semana con semana, ya que el próximo miércoles tendremos a Carolina Moreno, quien nos hablará de innovación más conciencia, ser sustentable a través de la economía circular, para que también se registren en Zoom y pues no se lo pierdan a través de las redes sociales de Sinova Hidalgo. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Buena tarde.